Hubo un valiente general llamado Naamán, que vivía en un país poderoso llamado Siria. Todos lo conocían por sus grandes victorias en batalla, y hasta el rey confiaba en él como en nadie más. Era fuerte, respetado y tenía soldados a su mando. Pero Naamán escondía un gran sufrimiento. Su piel estaba enferma con lepra, una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura y que alejaba a las personas de los demás. Nadie se atrevía a tocarlo, y aunque era un hombre importante, se sentía solo y triste. Y todos los días, Naamán seguía su rutina como general, escondiendo su dolor bajo su uniforme. Se levantaba temprano para entrenar a sus soldados, saludaba al rey con respeto y organizaba estrategias para proteger a su país. Pero al final del día, cuando se quitaba la armadura y miraba su piel herida, lo hacía sentir derrotado. Los médicos de Siria no podían ayudarlo y ningún tratamiento había funcionado. En su casa vivía una niña israelita que había sido llevada como sirvienta durante una de las guerras. Esta niña no había perdido la fe en Dios. Ella servía a la esposa de Naamán con bondad y respeto. Cada día la niña observaba cómo Naamán sufría en silencio y en su corazón sentía compasión. Aunque era pequeña, sabía que su Dios era poderoso y podía hacer cosas asombrosas, incluso sanar enfermedades que los doctores no podían curar. Hasta que un día, la niña se atrevió a hablar con la esposa de Naamán. Con voz firme y llena de esperanza, le dijo: «Si mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Estas palabras dichas por una niña esclava llegaron como una chispa de luz a un hogar lleno de tristeza. La esposa de Naamán, sorprendida por su fe, fue rápidamente a contarle a su esposo lo que la pequeña había dicho. Naamán, aunque dudaba, sintió una curiosa esperanza. ¿Podría ser cierto? ¿Acaso un profeta en Israel, ese país enemigo, podría hacer lo que nadie en Siria había logrado? Aunque era un hombre acostumbrado a confiar en soldados y estrategias, ahora escuchaba el consejo de una niña. No tenía nada que perder, así que tomó una decisión importante. Se preparó para el viaje, llevando consigo regalos, cartas del rey y una gran comitiva. Su corazón estaba inquieto, dividido entre el miedo y la esperanza. El viaje a Israel fue largo y lleno de pensamientos. Naamán se preguntaba si sería recibido con hostilidad, si el profeta querría verlo y si de verdad existía una cura para su enfermedad. Pero lo que no sabía era que Dios ya estaba obrando a través de la fe de una niña que no se había quedado callada. El destino del gran general estaba a punto de cambiar por completo, no por su poder, sino por un acto de fe valiente. Y por eso, cuando Naamán llegó a la casa del profeta Eliseo, esperó ser recibido como un gran hombre. Pero para su sorpresa, Eliseo no salió a saludarlo. En lugar de eso, envió a un mensajero con un mensaje claro: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio». Naamán se sintió ofendido. ¿Cómo era posible que no lo atendieran en persona? ¿Y por qué debía bañarse en un río sucio de Israel en vez de uno de los ríos limpios de Siria? Naamán se enojó tanto que decidió irse. No podía creer que el profeta ni siquiera lo hubiera mirado. Se sintió humillado y confundido. Sus sirvientes, sin embargo, se acercaron a él con respeto y le dijeron: «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no haces esto tan simple?». Naamán escuchó esas palabras y su corazón comenzó a ablandarse. Finalmente Naamán decidió obedecer. Caminó hacia el río Jordán, se quitó su armadura y por primera vez se mostró tal como era. Entró al agua y se sumergió una vez, luego otra y otra más, hasta que completó las 7 veces. Con cada inmersión,
Algo cambiaba no solo en su piel, sino en su corazón. Cuando salió del agua la última vez, su cuerpo estaba limpio, como el de un niño. Hasta que finalmente, Naamán se miró las manos y los brazos y no pudo creer lo que veía. Su piel estaba sana, suave y sin rastro alguno de lepra. El dolor, la vergüenza y la enfermedad que lo habían acompañado por tanto tiempo desaparecieron en un instante. Era un milagro real, un regalo de parte del Dios de Israel, el Dios verdadero. Naamán no solo fue sanado por fuera, sino que también su corazón fue transformado. Conmovido, Naamán volvió inmediatamente a la casa del profeta Eliseo. Esta vez no fue con exigencias ni orgullo, sino con gratitud. Se paró frente a Eliseo y le dijo: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel». Naamán quería ofrecer regalos, pero Eliseo no aceptó nada. El profeta sabía que este milagro no era por dinero ni por poder, sino por la gracia de Dios y la fe sencilla de quienes confían en Él. Naamán pidió una carga de tierra de Israel, porque desde ese momento adoraría solamente al Señor. Su viaje había comenzado con desesperación y orgullo, pero terminó con fe y humildad. Lo que había empezado como un consejo de una pequeña esclava se convirtió en un testimonio que cambiaría su vida para siempre. Naamán, el poderoso general, había aprendido que el verdadero poder está en creer. Y desde ese día, la vida de Naamán fue completamente distinta. Ya no caminaba con el peso de su enfermedad. Su corazón estaba lleno de agradecimiento y asombro por el poder de un Dios que lo había sanado. Cuando regresó a Siria, llevó consigo no solo una piel limpia, sino una fe nueva que compartió con su familia y con otros. En casa de Naamán ya no se escuchaban suspiros tristes ni quejas por la enfermedad. Ahora se hablaba del Dios de Israel, el que sana y transforma. Las cicatrices que una vez ocultó con vergüenza se habían ido, y en su lugar quedó una historia que muchos contarían por generaciones. La historia de un hombre grande que fue sanado gracias a la fe de una niña pequeña. La moraleja de esta historia es que la fe no tiene tamaño. Aunque la niña era joven, extranjera y sierva, ella creyó con todo su corazón que Dios podía sanar a Naamán. No tuvo miedo de hablar, y sus palabras fueron como una semilla que trajo vida. A veces, los más pequeños pueden hacer cosas grandes cuando confían en Dios y se atreven a compartir su poder con otros. También aprendemos que Dios actúa cuando obedecemos, incluso si no entendemos todo al principio. Naamán casi pierde su milagro por orgullo, pero cuando decidió confiar, fue sanado completamente. Esto nos enseña a no despreciar las cosas simples que Dios nos pide, porque en ellas puede estar escondido un gran milagro. En la ciudad de Jericó, muy cerca del camino por donde pasaban muchos viajeros, vivía un hombre llamado Bartimeo. Aunque no podía ver, conocía cada piedra del suelo y cada sonido que el viento traía. Todos los días se sentaba junto al camino, con su manto sobre las piernas y una pequeña cesta a su lado, esperando que alguien le ofreciera una moneda o un poco de pan. Bartimeo era ciego desde hacía mucho tiempo, y aunque su mundo estaba envuelto en oscuridad, su corazón aún brillaba con esperanza. El sol de Jericó era fuerte y el polvo del camino se levantaba con cada paso de los que pasaban. Bartimeo escuchaba el bullicio de los mercaderes, los cascos de los burros y las risas de los niños que corrían cerca de él. Aunque no podía verlos, imaginaba sus rostros y sus ropas con los sonidos que hacían. Su mundo era distinto, pero no menos vivo.
Su oído estaba afinado como el de un músico y podía reconocer a las personas por el tono de su voz. Y todos los días, Bartimeo se despertaba temprano, se sentaba en el mismo lugar y repetía su oración silenciosa a Dios: «Señor, si tú puedes, cambia mi vida algún día». Aunque muchos lo ignoraban o lo trataban mal por ser ciego, él no perdía la fe. Los días eran largos, pero en su corazón vivía el deseo de que algo maravilloso pudiera suceder. Y aunque no sabía cuándo, confiaba en que Dios lo escuchaba. Un día, el sonido del camino cambió. No era el bullicio normal de un día cualquiera. Bartimeo notó que había más gente de lo usual, y todos hablaban emocionados. Escuchó el nombre de Jesús repetirse una y otra vez entre la multitud. Algunos decían que era un profeta, otros lo llamaban maestro, y muchos aseguraban que sanaba a los enfermos. Cuando Bartimeo oyó eso, su corazón comenzó a latir muy rápido. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Algunos a su alrededor intentaron callarlo, diciéndole que dejara de molestar, pero Bartimeo no se detuvo. Su voz se elevó por encima del murmullo, firme y llena de esperanza. Gritaba porque sabía que esa era su única oportunidad, porque creía, con todo su corazón, que Jesús podía ayudarlo. Jesús se detuvo. Entre toda la multitud, se volvió hacia donde estaba Bartimeo y dijo: «Llámenlo». Cuando el mensaje llegó a sus oídos, Bartimeo se levantó de un salto, dejando atrás su manto, su asiento y su tristeza. Su alma temblaba de emoción. Al fin, el momento por el que había orado cada mañana había llegado. Con la ayuda de quienes estaban cerca, Bartimeo se acercó a Jesús. Aunque no podía ver el rostro del Maestro, sentía su presencia tan cercana como el sol en su piel. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y Bartimeo, sin dudar, respondió: «Maestro, quiero ver». Fue una respuesta sencilla, pero cargada de todo lo que llevaba en su corazón. Jesús lo miró con amor y le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». En ese mismo instante, como si una luz se encendiera en su interior, los ojos de Bartimeo se abrieron. Por primera vez pudo ver el cielo, las personas, los colores, el rostro bondadoso de Jesús. Todo lo que había sido oscuridad se transformó en un mundo lleno de luz y vida. Bartimeo no volvió a sentarse junto al camino. Ahora que podía ver, tenía una nueva vida por delante. Su corazón estaba lleno de gratitud, y en lugar de regresar a su antiguo lugar, decidió seguir a Jesús por el camino. Su fe, su valor al clamar y su esperanza inquebrantable lo habían llevado a vivir un milagro que jamás olvidaría. El momento más emocionante fue cuando la oscuridad de toda una vida desapareció en un instante. Bartimeo, que había vivido tantos años sin ver ni una sola estrella, pudo por fin mirar al cielo. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas al ver la luz del día, los rostros de las personas y, sobre todo, el rostro de aquel que lo había sanado. Jesús no solo le devolvió la vista, sino también la dignidad. Bartimeo ya no era el mendigo olvidado al borde del camino. Ahora era un seguidor del Mesías, alguien que había sido tocado por el poder y la misericordia de Dios. En ese momento su corazón se sintió más lleno que nunca y supo que su vida jamás volvería a ser igual. Los que antes lo mandaban callar, ahora lo miraban con asombro. Bartimeo no necesitó decir muchas palabras. Su rostro iluminado hablaba por él. La multitud que rodeaba a Jesús fue testigo de algo grandioso. Un hombre que había vivido en tinieblas ahora caminaba en la luz. Gracias a su fe,
y a la compasión de Jesús. Desde aquel momento, Bartimeo siguió a Jesús por el camino, ya no como un mendigo, sino como un discípulo alegre y agradecido. Iba contando a todos lo que Dios había hecho en su vida. Sus pasos eran firmes, sus ojos curiosos exploraban cada rincón del mundo, y su voz ya no pedía ayuda, sino que daba gracias. Las personas que antes lo conocían como el ciego junto al camino, ahora lo veían diferente. Se acercaban a él, le hacían preguntas y escuchaban con atención su historia. Bartimeo se convirtió en testimonio viviente del poder de la fe, de lo que sucede cuando uno no se rinde y clama al Señor con todo el corazón. Y así, Jericó no volvió a ser la misma. La historia de Bartimeo se extendió por muchos lugares. Su vida era la prueba de que Jesús escuchaba a quienes lo buscaban con sinceridad. Y cada vez que el sol brillaba sobre el camino, Bartimeo sonreía, recordando el día en que la luz llegó a sus ojos y a su alma. La historia de Bartimeo nos enseña que nunca debemos dejar de tener fe, incluso cuando parezca que nada va a cambiar. Aunque llevaba mucho tiempo en la oscuridad, él no perdió la esperanza. Cuando supo que Jesús pasaba cerca, clamó con fuerza y creyó que algo bueno podía suceder. Esa fe valiente fue la que le abrió los ojos. También aprendemos que Jesús siempre escucha a quienes lo buscan con sinceridad, aunque otros les digan que se callen. Bartimeo no se dejó detener por las personas que lo querían silenciar. Él sabía que Jesús podía hacer un milagro en su vida, y no dudó en buscarlo con todo su corazón. Y así como Bartimeo fue sanado, nosotros también podemos acercarnos a Jesús con nuestras necesidades, problemas y sueños. Si confiamos en Él, Jesús puede transformar nuestras vidas. A veces, la respuesta llega cuando menos lo esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto.